estimados, es un gusto compartir este nuevo momento con ustedes, donde en esta oportunidad nos dedicaremos a hablar fundamentalmente del dolor neuropático. La idea de esta exposición es tratar de entender el dolor neuropático con sus mecanismos, con sus dificultades, con las dificultades diagnósticas que genera y poder ver cómo encarar el tratamiento inicial de los pacientes con dolor neuropático, pero también que nos sirva para, como veremos luego, poder manejar dolores complejos. Recordemos que la definición del dolor de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño de los tejidos real o potencial, donde siempre tenemos que tener en cuenta que es una experiencia personal que está influenciada por las características propias de la vida del individuo, donde sabemos que la nocicepción es la activación de la vía de conducción del estímulo que va a terminar integrándose en el sistema nervioso central como dolor, por lo tanto son temas completamente distintos, donde las experiencias de cada uno van a ser las que nos permitan vivir el dolor de alguna manera diferente, donde cada uno va a referir el dolor de una manera distinta y lo que para cada uno es dolor, eso es lo que tenemos que atender nosotros, y donde si bien el dolor nociceptivo agudo, el dolor fisiológico, cumple una función de adaptación, las alteraciones de este dolor van a producir deterioro fisiológico, alteraciones sociales, alteraciones psicológicas, va a alterar la vida del individuo, sobre todo cuando se cronifica. Y sabemos que describir el dolor en forma verbal es una de las maneras que tenemos para expresar el dolor, pero tenemos que tener en cuenta que los animales pueden expresar dolor, que una persona que está privada de su conciencia por cuestiones farmacológicas, por cuestiones de daño neurológico, también puede percibir dolor. Por lo tanto, la última definición se ha complejizado y nos va a permitir abrir un poco más la mente para entender qué tan complejo es lo que tenemos que hacer cuando tratamos a una persona con dolor. Y como ya sabemos, el dolor es un grave problema de salud pública. En Estados Unidos, en el año 2011, se calculó que la pérdida anual vinculada a patologías dolorosas, a la pérdida de producción, a los exámenes que se tenían que hacer, a los reemplazos laborales y demás, oscilaba en el promedio de los 600.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, se considera que hay más pacientes con dolor crónico que pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer combinados. Es importantísimo esto para entender que cuando queremos tratar el dolor, en realidad estamos tratando el mayor problema de salud pública que tiene nuestro planeta. Pero hoy nos toca hablar del dolor neuropático, y el dolor neuropático es un dolor extremadamente frecuente, pero muchas veces no se lo reconoce y se lo trata en forma inadecuada. El dolor neuropático es un dolor producido por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. ¿Por qué aclaramos esto? Porque una lesión o enfermedad del sistema nervioso, pero en la faz motriz, en la faz motora, no tiene por qué acompañarse de dolor. Va a tener algún déficit funcional, pero no tiene por qué tener dolor. Dividimos el sistema nervioso en central y periférico, dividimos el dolor neuropático en central o periférico, dependiendo qué parte del sistema nervioso afecte. Es un dolor que lo conocemos algunos de sus ejemplos cotidianos, la neuralgia posherpética, la neuropatía diabética dolorosa, el dolor neuropático vinculado al HIV, la neuralgia del trigémino, los pacientes que tienen lesión medular aguda, los pacientes con accidente cerebrovascular, los pacientes sometidos a quimioterapia, o sea, el espectro es grande, el espectro es enorme de pacientes que pueden tener cualquier lesión en el tejido nervioso somatosensitivo y a partir de ahí presentar dolor. No me hace falta seguir el paradigma de un cuadro ya conocido. Sabiendo que hay lesión de un nervio, yo puedo entender que ese paciente puede tener dolor. Y este dolor, a diferencia del dolor nociceptivo agudo, que es bien localizado, que generalmente es punzante, que se vincula a la intensidad del estímulo, rompe esas características. Suele tener una difusión más amplia, suele ser de múltiples características,
quemante, lancinante, lacerante, opresivo, explosivo, punzante, desgarrante, puede tener cualquier tipo de manifestación clínica, generalmente en un territorio más amplio que la zona puntual de la lesión, y como es un fenómeno de una exagerada sensibilización del sistema nervioso central y periférico, se acompaña de una exacerbación de la percepción del estímulo. De manera tal que es muy frecuente que veamos personas a las cuales les aplicamos un estímulo que es poco doloroso y lo sientan como muy doloroso. Eso se llama hiperalgesia. Y hay otras personas donde un estímulo nada doloroso, un estímulo táctil simple, una caricia, el contacto con la ropa, el viento que les da en alguna parte del cuerpo, ya despierta dolor. Y esta exacerbación en la percepción del dolor se llama alodinia. Entonces, como vimos previamente, el dolor neuropático se puede dividir en periférico o en central, fundamental para entender qué parte del sistema nervioso está comprometida. Para entender el dolor neuropático, lo primero que tenemos que entender es que sea un dolor de características neuropáticas, fundamentalmente esto que comentábamos hace unos instantes, ¿no? Esas características de amplio territorio, de quemazón, de pinchazos, de electricidad, que son las más frecuentemente descritas, pero puede ser de cualquier manera todo esto, que se asocie con una enfermedad o lesión del sistema somatosensitivo, pero fundamentalmente que tenga una distribución anatómicamente interpretable, anatómicamente reconocible, anatómicamente plausible. Esto nos va a dar a entender que el dolor va a tener una distribución radicular, un dermatoma, un miotoma. Vemos el trayecto de ese dolor siguiendo las consecuencias de la lesión que se ha producido. Y generalmente, como todo cuadro doloroso, el fundamento del diagnóstico es la anamnesis y el examen físico. El interrogatorio y el examen físico son los que nos van a dar la pauta primordial. Como dicen los viejos conceptos de la medicina, el 80-90% del diagnóstico se fundamenta en la anamnesis y en el examen físico. Si bien después vamos a discutir un poquito esto. ¿Y por qué aclaraba que el dolor tenía que tener una distribución anatómicamente reconocible? Porque unos años atrás se sacó de la clasificación de dolor neuropático otro grupo de dolores que se incluía ahí por no tener otra manera de interpretarlo, que eran los dolores que comprometían grandes áreas corporales, donde sabíamos que había un fenómeno de alteración en la percepción del dolor, pero no se identificaba tan claramente con el dolor neuropático. Y se dio a llamar en ese momento dolor disfuncional o dolor por sensibilización central, donde no detectando daño de tejido nervioso o daño tisular identificable, lo que había era un resultado de una desregulación de las neuronas perceptivas del estímulo doloroso. Y en esto se incluyeron cuadros como la fibromialgia, el intestino irritable, la cistitis intersticial, el dolor de la articulación temporomaxilar, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cuadros dolorosos iban más allá de la distribución de un territorio, de un trayecto. Estos cuadros dolorosos comprometían grandes áreas corporales y tenían manifestaciones clínicas similares a las del dolor neuropático, con una duración extremadamente prolongada en estos cuadros. La similitud también con el dolor neuropático es que, como vamos a ver luego, los tratamientos coincidían, los tratamientos eran similares en cierto aspecto. Pero estos cuadros de sensibilización central o de dolor disfuncional se acompañaban de una serie de características. Más allá de las grandes áreas corporales comprometidas por el dolor, se acompañaba de trastornos del sueño, de fatiga, de trastornos del estado de ánimo, ansiedad o depresión. Había trastornos en la concentración, la capacidad de concentración del individuo, esa dificultad que genera, a lo cual le sumábamos, por supuesto, las dificultades que generábamos nosotros con las medicaciones que le dábamos, a que no pueden responder a las actividades de la vida diaria muchas veces, a que tienen además un exceso de sensibilidad para muchos otros síntomas. No es infrecuente que personas que padecen cuadros
de dolor disfuncional o dolor por sensibilización central, por ejemplo, pacientes con fibromialgia, no solo tengan una exagerada percepción del estímulo en forma de dolor, sino que además estas personas tienen extremada sensibilidad a estímulos lumínicos, a estímulos sonoros, inclusive a estímulos aromáticos, y cualquier tipo de estímulo puede desencadenar dolor. Además de acompañarse de trastornos a nivel de la piel, de la vía respiratoria, a nivel de la vía digestiva sobre todo, y a nivel del sistema neuroendocrino. Entonces sí estábamos ante un cuadro extremadamente complejo. Estos fenómenos de sensibilización central se fundamentan en ciertas alteraciones que se llamaban plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Y estos mecanismos comprometían tanto la médula espinal como fenómenos en áreas más centrales, pero fundamentalmente actuaban sobre las alteraciones de la actividad de los receptores de glutamato y NMDA, sobre la disponibilidad mayor de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, alteración de las modificaciones de flujo de sodio y calcio con la activación mayor de los receptores, modulación alterada de los neurotransmisores, donde se alteraba la inhibición y se favorecía la excitación. Había activación y migración de células gliales dentro de la médula espinal, que lo vamos a ver luego también, y había alteraciones a nivel tanto del tálamo como de la corteza somatosensitiva primaria. Esto se terminó de definir gracias a ensayos que se hicieron con resonancia magnética funcional y demás, donde se veía que el estímulo doloroso alteraba la funcionalidad de las áreas perceptivas del dolor. Pero surge un concepto más novel, más novedoso en el año 2017, que se debe llamar dolor nociplástico, donde se integraba esta idea del dolor por sensibilización central, pero se le daba un fundamento distinto, donde podíamos llegar a tener lo que nos permite a nosotros hoy en día adaptar nuestro pensamiento al entendimiento del dolor crónico. Porque el dolor nociplástico es un dolor que se produce por una alteración de la nocicepción. Pero esta alteración de la nocicepción no tiene por qué ser persistente en la actualidad, en el momento en que nosotros evaluamos a esa persona. Se entiende al dolor nociplástico como el que se generó por una alteración de la nocicepción y con el paso del tiempo ha generado esa plasticidad en el sistema nervioso somatosensitivo que va a hacer perpetua y persistente la estimulación en forma dolorosa. De manera tal que nosotros podemos resolver el cuadro o se resolvió el área que estaba descargando o desencadenando el fenómeno doloroso, sin embargo, el dolor ya está activo en el sistema nervioso central del individuo. Es por esto que mientras que uno puede contemplar en forma simplista un dolor agudo como un síntoma que acompaña a una lesión, a una inflamación o una agresión, el dolor crónico se convierte lisa y llanamente en una enfermedad neurológica. Que lo que sí se ha visto también es que con la resolución de los cuadros dolorosos con el paso del tiempo, las alteraciones que se podían ver a nivel de la pérdida de sustancia gris en las zonas vinculadas a la percepción del dolor, podían ser reversibles. Entonces sí sabemos que es un fenómeno dinámico y que puede llegar a tener solución, solo que muchas veces no la encontramos. Volviendo al concepto del dolor neuropático, vamos de lleno a este, que era el objetivo primordial de la charla de hoy. Sabemos que más o menos un 10 a un 15% de la población general puede padecer cuadros de dolor neuropático. Y hay un concepto importante a tener en cuenta en esto. En la medida que nosotros sabemos que hay un 20% de la población mundial que padece dolor crónico, nosotros hoy en día entendemos el dolor crónico como un dolor mixto, un dolor que no va a tener una sola de las características que conocemos fisiopatológicamente de los dolores. No va a ser solo nociceptivo, no va a ser solo nociplástico, no va a ser solo neuropático.
Generalmente en el dolor crónico nosotros vemos mezclas, combinaciones de distintos tipos de dolor. Por eso, habitualmente lo que se ve generalmente es que gran parte de los pacientes que padecen dolor crónico tienen componente de comportamiento neuropático. Es por eso que sabemos que entre un 10 y un 15% de la población mundial puede llegar a padecer cuadros de dolor neuropático. Y como vimos antes, las causas son múltiples. Inicialmente uno parte de una base razonable. Cualquier procedimiento quirúrgico, cualquier cirugía mínimamente invasiva, máximamente invasiva, no importa, cualquier incisión de tejidos orgánicos presenta lesión de fibras nerviosas. Y por esto que hay una proporción variable dependiendo del tipo de procedimiento, dependiendo de la extensión del procedimiento quirúrgico, de personas que luego de tener una cirugía quedan con dolor crónico, y de estos que quedan con dolor crónico gran parte tienen componente neuropático, por la lesión misma de fibras nerviosas que han cortado con la incisión quirúrgica, o por atrapamiento, o por lesión de granulomas de amputación, en las alteraciones metabólicas como la diabetes, la insuficiencia renal, en cuadros de infecciones como el herpes zóster, el HIV, y en las toxinas. Vemos acá que aparece alcohol. La neuropatía deficitaria de alcohol se acompaña de dolor, además de muchas otras manifestaciones más, pero sobre todo los agentes quimioterápicos usados actualmente. Y acá hay que hacer una relación directa con los pacientes que atendemos periódicamente. Todos aquellos que atiendan pacientes oncológicos, pacientes con patología oncológica, tienen que saber y entender cómo manejar el dolor neuropático, porque 1 de cada 3 pacientes con cáncer va a presentar este tipo de dolor, ya sea por extensión directa y compresión y lesión del mismo tumor que está expandiéndose y comprometiendo fibras nerviosas, por metástasis que van a comprometer tejido nervioso a distancia, por amplias resecciones quirúrgicas que van a tener lesiones de tejido nervioso, y porque la radioterapia y gran parte de los agentes quimioterápicos pueden producir daño en la estructura del tejido nervioso. Y acá hay que hacer un comentario que es importante. Es frecuente ver dolor de tipo neuropático en pacientes desde el inicio mismo de los tratamientos quimioterápicos, pero puede pasar que aparezca más tardíamente. Lo mismo con la radioterapia. La radioterapia puede expresar dolor neuropático 5 años después, 10 años después, 15 años después, con una curación desde el punto de vista oncológico de la patología que trataron hace 10 o 15 años. El paciente en ese momento empieza a tener dolor por la lesión previa que tuvo por la radiación de su tejido nervioso. Entonces esto es importante, porque también patologías vasculares, patologías nutricionales van a llevar a todo esto. Y cualquier lesión del sistema nervioso central puede producir dolor. No son los tumores, la esclerosis múltiple, los accidentes cerebrovasculares, la lesión de la médula espinal, todo puede llegar a producir dolor. Tenemos que estar atentos para identificarlo. Entonces sí, les propongo ahora ver un listado rápido donde están gran parte de las afecciones que tenemos, que tienen dolor comprobado neuropático a nivel de las lesiones del sistema nervioso central, a nivel periférico, seguimos con la descripción de los cuadros de dolor neuropático periférico, y sabemos que tienen distintas manifestaciones. Síntomas espontáneos, que va a tener el dolor en forma espontánea el paciente y lo va a expresar o como dolor persistente quemante o como un cuadro de descarga eléctrica. Va a tener sensaciones anormales displacenteras llamadas disestesias, un disparo, un latigazo, una sensación de descarga eléctrica, una quemadura, y también tiene sensaciones anormales no displacenteras como son las parestesias, donde por trastorno de las fibras nerviosas va a tener ese hormigueo en forma permanente o semipermanente. Pero también tenemos los síntomas vinculados al estímulo que nosotros producimos.
donde vimos que la hiperalgesia era una respuesta muy dolorosa ante un estímulo poco doloroso, donde la alodinia era una respuesta dolorosa ante un estímulo no doloroso, el contacto de la mano con la piel o la ropa o el viento, y donde puede haber muy ocasionalmente un fenómeno llamado hiperpatía, donde aplicando un estímulo doloroso vemos una respuesta tardía, retrasada, explosiva. El paciente percibe el estímulo, se le pasa, aplicamos otro estímulo, lo percibe, se le pasa y unos instantes después tiene una descarga dolorosa mucho mayor. Entonces, este es rarísimo de encontrar, pero sépanlo que pueden llegar a verlo en alguna oportunidad también. Y como veíamos antes, si uno quiere conceptualizar un esquema de qué es lo que pasa con una persona con dolor neuropático, donde vemos en la línea horizontal la intensidad del estímulo que aplicamos y en la línea vertical la intensidad del dolor que producimos, vemos que cuando vamos aplicando progresivamente un estímulo sobre la línea horizontal, en algún momento en la conducción normal del estímulo doloroso va a aparecer el dolor. Y en la medida que seguimos intensificando el estímulo, el dolor es cada vez mayor hasta que llega a un máximo, a una meseta, porque ya más no puede doler. Alcanza el dolor máximo que puede registrar esa persona. Esta curva que ven ustedes acá, cuando se estimula la sensibilidad del sistema nervioso, sufre un desplazamiento hacia la izquierda, lo que va a significar que en la aplicación de estímulos, cuando yo aplico un estímulo poco doloroso, el paciente lo va a percibir como muy doloroso y lo llamamos hiperalgesia. Y hay momentos en los cuales el estímulo que estoy aplicando no es doloroso y el paciente lo percibe como doloroso y lo llamamos alodinia. Pero una de las características, a mi criterio, más importantes que tiene el dolor neuropático es esa palabra que ustedes ven ahí, variabilidad. ¿Por qué es esto? Porque el dolor neuropático va a tener un amplio espectro de signos y síntomas que pueden estar dentro del mismo individuo al mismo tiempo o pueden ser secuenciales. Porque estos signos y síntomas pueden variar con el paso del tiempo. Porque los signos y síntomas que hemos identificado, que hemos encontrado, pueden variar entre distintas personas que tienen la misma patología. Y porque los signos y síntomas del dolor neuropático pueden ser iguales, aunque los pacientes tengan diferentes orígenes de su daño. Entonces acá es donde se genera gran parte de la confusión. Y es importante esto porque la variación del tipo de manifestación clínica que tenga me va a estar indicando subliminalmente qué tipos de mecanismos se están produciendo. Y esto me está dando a entender que hay diversos mecanismos fisiopatológicos de producción del dolor neuropático, no es uno solo. Entonces sí sabemos que para entender qué pacientes tenemos que tratar, el dolor neuropático es una carga socioeconómico-cultural más allá del dolor importantísima, porque tanto la intensidad del dolor como la duración del mismo van a comprometer la vida del paciente. Y la carga física con la discapacidad que produce, más la carga psicológica con los trastornos del estado de ánimo, la dificultad de la concentración y las alteraciones de la vida cotidiana, van a hacer que esa persona pierda notoriamente calidad de vida. Dolor crónico es sinónimo de tener la vida comprometida, la vida arruinada. Entonces, como les decía previamente, cuando hablamos de los conceptos de la fisiopatología del dolor neuropático, vemos que hay múltiples causas, excitación de nociceptores, reclutamiento de nervios fuera del sitio de la injuria, excitotoxicidad, activación de canales de sodio después de la lesión del nervio, presencia de descargas ectópicas, desaferentación, sensibilización central, compromiso simpático, inflamación neurogénica antidrómica. De todos estos mecanismos de producción del dolor neuropático, tal vez desde el punto de vista del examen clínico que uno hace de la persona, el único fácilmente identificable es el de las descargas ectópicas.
Generalmente después de una lesión del tejido nervioso se produce una modificación en la cantidad de canales de sodio, aumenta la cantidad de canales de sodio que tiene el tejido nervioso y reduce la cantidad de canales de potasio, con lo cual va a aumentar la excitabilidad de ese tejido. Entonces, cuando una persona refiere una sensación de dolor de tipo fulminante, descarga eléctrica instantánea, estamos entendiendo que eso es una descarga ectópica. Y aquí cabe aclarar algo que es de la práctica diaria. Cuando uno le pregunta a los pacientes si tienen descargas eléctricas, la mayoría dicen que sí, pero es un error conceptual. Los pacientes que dicen tener descargas eléctricas lo que tienen en realidad es ese hormigueo, las parestesias que están teniendo. Una descarga es un fenómeno instantáneo, como el del dolor vinculado a la neuralgia del trigémino, que puede tener múltiples descargas, pero si alguien tiene dolor en la cara en forma continuada durante días, meses o años, eso no es neuralgia del trigémino convencionalmente hablando, eso es un dolor facial, atípico, tenemos que analizarlo después a qué se debe. Pero la neuralgia del trigémino son descargas de corta duración, múltiples repeticiones, estamos totalmente de acuerdo, pero es descarga, termina, esas son descargas ectópicas. Entonces, si yo hablo de descargas ectópicas, tal vez fisiológicamente hablando, fisiopatológicamente hablando, debería entender que el mejor mecanismo para actuar sobre este tipo de lesiones serían las drogas antiepilépticas. Tenemos que analizarlo después a qué se debe. Pero la neuralgia del trigémino son descargas de corta duración, múltiples repeticiones, estamos totalmente de acuerdo, pero es descarga, termina, esas son descargas ectópicas. Entonces, si yo hablo de descargas ectópicas, tal vez fisiológicamente hablando, fisiopatológicamente hablando, debería entender que el mejor mecanismo para actuar sobre este tipo de lesiones serían las drogas antiepilépticas. Tenemos que analizarlo después, el mecanismo para actuar sobre este tipo. El resto de los mecanismos me puede dar las distintas manifestaciones sintomáticas y es muy difícil entender o diferenciar distintos mecanismos productores del dolor neuropático simplemente de la manifestación clínica. Entonces sí sabemos que hay alteración por lesión del tejido nervioso, que va a producir la sensibilización periférica, las descargas ectópicas, fenómeno de sensibilización central a nivel medular, a nivel del cerebro, va a haber una pérdida de la modulación descendente del dolor, pérdida del control inhibitorio. Entonces todos estos mecanismos que van a actuar a distintos niveles van a producir alteraciones sobre las cuales tenemos que trabajar nosotros. Y como les había dicho antes, en los últimos años se detectó una modificación en el concepto del tema del dolor, porque las células de la microglía, que son células inmunológicas quiescentes, células inmunológicamente activas pero quietas, guardadas, hibernadas, cuando se produce alguna lesión en el tejido nervioso, van a migrar y pueden migrar desde las estructuras cerebrales mismas hasta el asta posterior de la médula, favoreciendo mecanismos de conducción del estímulo doloroso. Entonces, esta llamada neuroinflamación va a tener varios componentes, porque la inflamación esta se produce predominantemente por la lesión del tejido nervioso, por liberación de mediadores inflamatorios neurogénicos, que no son como los mismos mediadores de inflamación que tenemos en la inflamación convencional. Va a hacer que el daño del nervio sea mayor y que se magnifique, y esos mediadores químicos como la citoquina, la quimoquina, los mediadores lipídicos, se van a liberar en esta respuesta inflamatoria y van a sensibilizar nociceptores que van a tener justamente el objetivo o el blanco en todo lo que es la alteración del sistema de conducción del tejido nervioso. Es por esto que uno, cuando contacta la piel de una persona que tiene dolor neuropático en algún área, no está haciendo el contacto con el nervio que está dañado, está haciendo el contacto con los receptores que están a nivel de la piel, pero están exacerbados los mecanismos de percepción de los nociceptores, de manera tal que estímulos no dolorosos van a activarlos y van a conducir la vía del dolor. Entonces, terminamos entendiendo que el diagnóstico del dolor neuropático es difícil. Es difícil porque tiene síntomas variados, porque tiene múltiples y complejos mecanismos, porque se acompaña de comorbilidades que tenemos que reconocerlos y porque muchas veces
tenemos dificultades para comunicar y entender los síntomas de las personas. Es por esto que el dolor neuropático sigue siendo un problema difícil de tratar aún hoy en día. Y como les decía antes, si bien nosotros tenemos un concepto que el diagnóstico de dolor es predominantemente clínico, interrogatorio, examen físico, hace un tiempo atrás, Trilli y colaboradores presentaron esta publicación que no es que esté mal, sino que yo no necesito un test diagnóstico para demostrar que hay una lesión, pero en la medida que lo tenga, tengo la confirmación. Imagínense ustedes un dolor vinculado a una incisión quirúrgica, donde hay una lesión del nervio y el paciente queda con una sensación de hiperalgesia circundante a la cicatriz. ¿Necesito hacer un electromiograma? No hago ningún electromiograma porque el electromiograma no me muestra las fibras finas que conducen el estímulo doloroso. Si para algo no sirve el electromiograma es para hacer diagnóstico de dolor, va a tener la evaluación de todo lo que es la conducción del estímulo eléctrico para la activación muscular y a partir de ahí yo puedo inferir si tiene una polineuropatía o no, pero no lo hago para dolor, de ninguna manera. Entonces, yo tengo un dolor que tiene una distribución anatómicamente reconocida, con una historia que me hace entender que puede haber una lesión, tengo un dolor neuropático posible. Y lo voy a tener casi confirmado, porque si tengo síntomas sensoriales negativos, pérdida de sensibilidad en la zona, o positivos, dolor cuando yo estimulo la zona, ya lo tengo casi confirmado. Entonces tengo un dolor neuropático probable cuando veo la evolución clínica, veo que hubo algún tipo de agresión, algún tipo de lesión clínicamente hablando, y cuando lo evalúo el paciente veo que tiene características de alteraciones de la sensibilidad en la zona comprometida. Si tengo algún test que llegue a confirmar la afección del tejido nervioso, neuroimágenes que muestren a lo mejor metástasis en la columna vertebral que están comprometiendo una raíz nerviosa, o por radioterapia cuando uno hace una tractografía, una neurografía por medio de resonancia y ve cómo el tejido nervioso está todo comprometido, o estudios neurofisiológicos más complejos, o a lo mejor hasta biopsias inclusive de piel para ver la pérdida de la fibra C en los pacientes con neuropatías crónicas. Entonces sí lo tengo confirmado. No está mal, pero no me es imprescindible eso para entender un cuadro doloroso e iniciar un esquema terapéutico a partir de ahí. Pero para aquellos que tienen dificultad o recién están empezando en esto del diagnóstico, a veces son muy importantes los formularios o cuestionarios, y creo que este cuestionario, que lo presentó Guasirá hace ya unos cuantos años, hace más de 15 años, y este cuestionario ha recorrido el mundo, tiene una simpleza absoluta y nos da una tranquilidad enorme cuando queremos hacer un diagnóstico de dolor neuropático y todavía no estamos capacitados para ello o tenemos algunas dudas, para entender que el paciente tiene dolor neuropático. Y es simple, tiene 10 puntos para analizar. Dos preguntas que se le hacen al paciente y 2 exámenes que se le hacen al paciente. O sea que esto toma instantes nada más. Porque la primera parte el paciente lo puede contestar por sí mismo. ¿Tiene su dolor alguna de las siguientes características? Quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas. ¿Se asocia el dolor a uno más de los siguientes síntomas en la misma zona? Hormigueo, sensación de alfileres agujas, entumecimiento, picazón o comezón. En el área del dolor, el examen físico muestra una o más de las siguientes características: hipoestesia al tacto, hipoestesia a los pinchazos. En la zona del dolor, el dolor puede ser causado o incrementado por el cepillado o toque de algodón, alodinia. Entonces, si una persona tiene 4 ítems positivos de este interrogatorio de examen que tenemos de 10 puntos a tener en cuenta, ya tengo una sensibilidad del 80% y una especificidad de casi el 90% para el diagnóstico de dolor neuropático. Por lo tanto, ténganlo a mano y utilícenlo como herramienta hasta que ya ustedes tengan la experiencia suficiente para poder hacer el diagnóstico de dolor neuropático sin necesidad de este cuestionario. Pero siempre lo presento porque es uno de los que más practicidad tiene y más utilidad brinda. Otro cuestionario importante, pero que ya tiene una variación mucho más importante, que es el Pain Detect, y se generó
inicialmente con la idea de diferenciar el dolor neuropático del dolor no neuropático o dolor nociceptivo en pacientes con dolor lumbar, pero luego se universalizó y se puede usar para cualquier tipo de dolor. Pero este formulario me permite registrar la zona del cuerpo donde está ubicado el dolor, me permite ver las características y tipos que tiene el dolor, me permite ver cómo comprometió el dolor en los últimos días al paciente en su calidad de vida, en sus actividades de la vida diaria, en su descanso, en su recreación, en su actividad laboral, me permite entender qué tipo de dolor es, qué intensidad tiene en los últimos días, cómo está comprometiendo su vida. Es más complejo, pero no deja de ser útil en realidad acerca de las características del dolor para poder tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros planteamos para poder trabajar con pacientes que tienen dolor neuropático? Fundamentalmente, mejorar las condiciones de dolor. Pero cuando uno habla de mejorar las condiciones del dolor, no es solamente eso lo que tenemos que plantear. A partir del diagnóstico de dolor neuropático, nosotros habitualmente implementamos esquemas terapéuticos farmacológicos y muchas veces nos olvidamos de los no farmacológicos, pero tenemos que tenerlos en cuenta. Pero además hay que tener el concepto del tratamiento de los padecimientos subyacentes y las comorbilidades. Con eso, nosotros queremos tener menos dolor, pero menos dolor no es solamente una expresión del síntoma dolor que estábamos evaluando, sino que tenemos que ver de conseguir una mejor calidad en el descanso y en el sueño de esa persona para obtener un mejor rendimiento físico, mejorar su estatus psicológico y su trastorno del estado de ánimo y mejorar su calidad de vida en general. Es importante esto porque cuanto más rápido lleguemos al diagnóstico, a veces tenemos más oportunidad de mejorar los resultados. Y este es un concepto que ya venimos viendo varias veces. Cuanto más duración tiene el dolor, más daño va a producir en el sistema nervioso central y más difícil va a ser su recuperación. Pero ojo con el dolor neuropático. Recordemos que esas metas están combinadas y no es solamente la meta de bajar más del 50% del alivio del dolor. Recuerden que tenemos una segunda línea de metas para obtener en la funcionalidad, en el descanso, en la calidad de vida, en el estado de ánimo que tienen que acompañar. Esto hace que contemplemos al dolor neuropático, como digo habitualmente en conceptos simples para entender, el dolor de los 50. Cuando nosotros encaramos el tratamiento de un paciente con dolor neuropático, sabemos que a más del 50% de los pacientes le vamos a bajar más del 50% del dolor. Pero hay una proporción importante de pacientes que nos va a costar mucho, que va a ser difícil o que inclusive no vamos a tener la posibilidad de tratarlos. Por lo tanto, este concepto de entendimiento de los dolores complejos como el dolor neuropático, el dolor crónico, el dolor central y demás, nos hace volver a esa tradición de entender que somos falibles, que no somos infalibles, que no tenemos el concepto de le damos una medicación y con eso va a andar bien, porque en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar con esa persona, porque todas las personas van a tener una capacidad de respuesta diferente, no solo por los distintos mecanismos de producción del dolor, sino porque además cada uno de nosotros tiene lo que se llama variación individual de la respuesta al tratamiento, cada uno va a responder de forma diferente al mismo tratamiento que usamos habitualmente. Entonces, hace ya unos cuantos años que se ha planteado un lineamiento para poder tratar el dolor neuropático. Y cuando el dolor neuropático compromete pequeñas áreas corporales a nivel dérmico, uno puede iniciar el tratamiento con aplicación de técnicas locales, como por ejemplo aplicación de distintas sustancias que vamos a ver a continuación, o por ejemplo fisioterapia o algunos bloqueos con los cuadros que están comprometiendo una región. Pero si el dolor es más generalizado o no tuvo respuesta al tratamiento tópico local, tenemos que iniciar el tratamiento con las llamadas drogas de primera línea, pregabalina, gabapentina, duloxetina y antidepresivos tricíclicos, de los cuales la metiltrexidina es el más difundido internacionalmente. Si no es eficaz, cambiamos o rotamos la droga, o si es con respuesta parcial, en lugar de aumentar la dosis de la misma medicación, que me generaría a lo mejor efectos adversos, adicionamos otra droga de primera línea. Si no tengo respuesta a estos tratamientos, lo que hago habitualmente es agregar tramadol,
Tramadol es un opioide y es importante recalcar algo acerca de la literatura americana que puede llegar a sus manos. Los norteamericanos consideran al tramadol independiente de los opioides porque es sintético, es una droga sintética. Se llama opioide a toda droga que actúa sobre receptores opioides, por lo tanto el tramadol es un opioide, dejemos de discriminarlo y pongámoslo en el grupo de los opioides aunque sea sintético. ¿Y por qué el tramadol lo van a encontrar como segunda línea en todos los esquemas terapéuticos que vean a nivel de cualquier país del mundo que quiera hacer un esquema de lineamiento de tratamiento del dolor neuropático? Por una cuestión práctica, porque el tramadol tiene un doble mecanismo de acción. Entonces, cuando hablamos de drogas de primera línea, pregabalina y gabapentina son antiepilépticos. Duloxetina y antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina del espacio sináptico y de esa manera mejoran lo que es la modulación descendente, el sistema de protección que tiene el sistema nervioso central para reducir el ascenso del estímulo doloroso, para tratar de impedirlo. El tramadol, segunda línea de tratamiento que agregamos cuando no tenemos la respuesta que queríamos con las de primera línea, no solo actúa sobre los receptores opioides no, sino que además también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por eso tiene un doble mecanismo de acción que lo ha hecho extremadamente útil. La referencia que uno hace es que hay otros conceptos para tener en cuenta acerca del tratamiento que ya son más complejos. Si en esas primeras instancias, en la atención primaria, no tienen respuesta, deriven al paciente a un centro donde tenga más experiencia en el manejo de drogas más complejas o de tratamientos invasivos. Tenemos que los tratamientos inician con lo farmacológico, puede haber bloqueos que comprometan el sistema nervioso simpático y llegar a lo que es las técnicas de neuromodulación, que así se llama actualmente, donde podemos llegar a la estimulación modular, a la estimulación de nervios periféricos por medio de estimuladores electrónicos y también a la infusión de bombas por bombas de infusión intratecal, a la infusión de drogas dentro del canal raquídeo para que actúen directamente en el sistema nervioso central. Pero, yendo a esta parte bien periférica que veíamos, sabemos que a nivel de la piel hay terminaciones nerviosas periféricas que van a activarse, pero no solo estas, sino que los queratinocitos, las células propias de la piel, van a tener actividad irritativa y de transmisión de estímulo doloroso junto con las células inmunológicas locales ante cualquier tipo de lesión, y eso va a permitir que las lesiones hagan que se expresen canales iónicos y receptores que van a liberar montones de moléculas que van a llevar al entendimiento de la nocicepción fisiológica y del dolor neuropático. Y esto nos permitió a nosotros entender por qué podíamos hablar de tratamientos tópicos. Porque en las terminales nerviosas de los receptores, de los nociceptores, de los receptores térmicos y demás, hay una serie de canales que se van a activar ante el estímulo doloroso, canales de sensibilidad ácida, canales TRPV1, TRPM8, que van a responder a distintas sustancias. Y si ustedes se fijan, todos los derivados del mentol, eucaliptol, eugenol, alcanfor, van a tener una acción limitante a la excitabilidad de la mayor parte de estos receptores, así como la capsaicina, que es una sustancia derivada del pimiento o del ají picante, que va a permitir actuar sobre distintos canales para reducir la activación del estímulo doloroso, del estímulo térmico cálido, del estímulo térmico frío, y entonces sí tenemos un dato importante para ver por qué actuamos a nivel periférico. Pero como vimos antes, había montones de canales que se estimulaban y montones de nuevos receptores que se activaban. Esto nos permite actuar entonces con distintas sustancias tópicas. Lidocaína y capsaicina a nivel mundial, hay una serie de presentaciones que tienen estas dos sustancias que nosotros en Latinoamérica no tenemos generalmente. Capsaicina hace muchos años venía en presentaciones al 0,025 y 0,075%.
Hace unos años atrás sale en Estados Unidos y Europa un parche de capsaicina al 8%, extremadamente irritativo localmente. Se aplica sobre la zona que tiene la lesión y esto produce una liberación inmediata de los mediadores, generadores de dolor, sustancia P, glutamato y demás, pero lo libera de manera tal que lo que hace es eliminar de las terminales nerviosas la cantidad que tiene acumulada de estos mediadores de dolor. Y esto permite, este parche de capsaicina al 8%, muchas veces un fenómeno de reducción de la sensación de dolor a nivel local de hasta 3 meses. Tiene que estar media hora colocado. Tan intensa es la irritación que produce esto, que a veces hay que aplicar anestesia local en la región a poder tratar al paciente porque si no, no lo tolera. La lidocaína lo mismo, viene en parches al 5%, donde lo que tenemos habitualmente es que eso va a producir una barrera mecánica al estímulo doloroso, impidiendo la activación de los nociceptores que recuerden que estaban sensibilizados y se acoplaban rápidamente a la transmisión del estímulo doloroso exacerbado que tenía el dolor neuropático. Como nosotros no tenemos en nuestro medio estas sustancias, lo que yo hago generalmente es mandar a preparar en una farmacia un gel con capsaicina al 1% y lidocaína al 2%, y luego aplicar cada 3 o 4 horas en la zona de dolor. Eso es lo que hago aplicar habitualmente. Pero también tenemos otros recursos, como las cremas que tienen mentol, y hay cremas comerciales que se utilizan sobre todo para la práctica de deportes, que tienen mentol y capsaicina. No dejen de utilizar todo eso porque son recursos útiles. ¿Con esto voy a resolver el cuadro doloroso? No, lo más probable es que no lo resuelva, pero no se olviden que muchos pacientes que tenemos nosotros que tratar tienen comorbilidades, tienen otras afecciones, tienen múltiples impedimentos a veces para la utilización de distintos fármacos, y es por esto que tenemos que tener presente que a lo mejor una ayuda periférica puede darnos también el soporte. Pero en los últimos años también hay experiencias que demuestran la utilidad de la difenilidantoína a nivel dérmico, la ketamina, los gabapentinoides y la amitriptilina aplicadas localmente. Tendrán que hacer cada uno su experiencia, ver cómo lo utilizan y demás, pero les digo, es una variación muy sutil, muy delicada, y con estas dos primeras que vemos en la lista y tal vez con el agregado del mentor alcanzaría para, por ejemplo, encarar los inicios de los tratamientos a nivel local. En el año 2015, un grupo de autores reconocidos internacionalmente como tal vez los más vinculados a la investigación en dolor, publica en el Lancet Neurology un esquema de tratamiento vinculado a qué drogas utilizar en primera, segunda y tercera línea para pacientes que tienen dolor neuropático, donde tienen la gabapentina en dosis de 1.200 a 3.600 miligramos cada 8 horas, el Nacarbil, que es la gabapentina de liberación prolongada, que es un comprimido que se ingiere y se hidrata dentro del estómago y se va liberando progresivamente, ese dura 12 horas. La pregabalina, llegando hasta 300 o 600 miligramos en 2 dosis, o sea, cada 12 horas. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina como la duloxetina. Y también incluyen a la venlafaxina, con un comentario que quiero hacerle. La venlafaxina la van a encontrar en múltiples publicaciones como que es inhibidor de recaptación dual de serotonina y noradrenalina. Pero recién por encima de los 200 miligramos día va a ser inhibidor dual. Hasta esa cantidad va a ser solamente inhibidor de recaptación de serotonina. Lo cual exige un comentario. Nosotros sabemos que, numéricamente hablando, las drogas antidepresivas que hacen inhibición de recaptación dual de serotonina y noradrenalina tienen más chance de ser útiles en el manejo del dolor. Pero si un paciente viene a la consulta y el psiquiatra por estar con depresión le dio sertralina o fluoxetina y el paciente con eso mejora su cuadro doloroso, y esas son sustancias que solo inhiben recaptación de serotonina, yo no tengo que cambiársela porque este otro es mejor. Es mejor el que le alivia a la persona, concepto a tener en cuenta. Los antidepresivos tricíclicos, que cuando uno ve los efectos secundarios de la amitriptilina y lo lee en libros de farmacología de años atrás, vemos que hacían montones de estragos en la vida de una persona. Sin embargo, eso es en dosis de tratamiento antidepresivo, 75 a 150 miligramos. Y nosotros usamos
10, 12,5, 25 miligramos, y con eso tenemos ya respuesta y nos acompañan los... Asimismo, los parches de capsaicina al 8%, los parches de lidocaína al 5%, el uso de tramadol ya es de segunda línea, como ya lo vimos previamente, y tenemos con tercera línea la aplicación de toxina botulínica subcutánea directamente alrededor del tejido nervioso para poder reducir la excitabilidad del nervio, y los opioides fuertes, de los cuales la metadona, por el mecanismo de acción que tiene, que actúa en receptor opioide mu, inhibe recaptación de serotonina y noradrenalina y actúa sobre receptores NMDA, es tal vez la droga que tiene el mecanismo de acción más apropiado para el dolor neuropático, pero la más apropiada es la que alivia. Por lo tanto, oxicodona, morfina, parche de fentanilo, todo es viable, pero tenemos que controlarlo adecuadamente. Y sobre todo en pacientes diabéticos es importante entender que la utilización del ácido alfa-lipoico o ácido tióctico es una realidad, porque el ácido alfa-lipoico o ácido tióctico, por más que van a encontrar muchas personas que lo critican y dicen que no tiene mayor utilidad, es la única droga que actúa en el mecanismo de producción del daño del tejido nervioso vinculado a la diabetes. Entonces, desde el inicio del diagnóstico de diabetes con compromiso de lesión nerviosa periférica, uno tiene que agregar esta droga en dosis de 600 miligramos una vez por día, y con eso alcanza, y con eso no necesitamos ninguna otra cosa más. Pero nunca dejen de agregar este medicamento en el tratamiento de los pacientes diabéticos. No está demostrada su eficacia en otras patologías dolorosas de dolor neuropático. Entonces sí tenemos, reorganizando el esquema que veíamos antes, que a nivel periférico vamos a tener la utilidad de la capsaicina, anestésicos locales y la aplicación local de antidepresivos tricíclicos, que en las descargas ectópicas vamos a actuar justamente con los antiepilépticos, sobre todo, que a nivel central los llamados ligandos alfa-2 delta o gabapentinoides, gabapentina y pregabalina van a actuar, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, el tramadol, los opioides, sobre todo para actuar sobre la sensibilización central, en la modulación descendente, estas mismas sustancias antidepresivas o el tramadol y los tramadol y opioides más complejos que van a actuar en la modulación descendente. Por lo tanto, sí tenemos un esquema de posibles combinaciones para poder trabajar adecuadamente en los pacientes con dolor neuropático. Los lineamientos latinoamericanos de manejo del dolor neuropático establecen en primera línea los llamados ligandos alfa-2 delta, la gabapentina pregabalina, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. En los lineamientos norteamericanos no van a encontrar la amitriptilina porque no está aprobada por FDA para esto, pero en los lineamientos europeos sí la van a encontrar de utilidad adecuada. Pero en segunda línea los antidepresivos duales como la duloxetina, que si el diagnóstico de diabetes pasa a primera línea, y si el diagnóstico de dolor crónico musculoesquelético pasa a primera línea automáticamente. Por lo tanto, esto que dice acá, primera y segunda línea, es lo que conceptualmente tenemos nosotros como primera línea de tratamiento. No tengo respuesta, opioides débiles como el tramadol, la aplicación local de lidocaína o capsaicina, y si no tengo respuesta, hay una cuarta línea de tratamiento donde ahí es una enorme bolsa de distintas sustancias donde vamos a encontrar montones de drogas. Entre ellas, sobre todo, y en los tiempos que estamos viviendo, el uso de cannabinoides. Las poblaciones que tienen mayor complejidad, que tienen dolor crónico, que tienen deterioro multiorgánico, los pacientes añosos, van a exigir un concepto diferente del manejo de su dolor. Y siempre la pregabalina va a estar en primera línea. ¿Por qué? La pregabalina actúa a nivel de los canales de calcio voltaje dependiente, a nivel de lo que es el acceso del estímulo doloroso al asta posterior de la médula. Por lo tanto, va a disminuir la excitabilidad del estímulo doloroso y va a reducir la sensibilidad al dolor. Tiene muchas ventajas. Tiene una farmacocinética de acción lineal que me permite a mí entender que la cantidad que yo aplique es la que va a tener la eficacia relativa. Si yo utilizo 75 miligramos cada 12 horas y tengo una reducción del 25% de la intensidad del dolor, si aplico 100 o 150 miligramos cada 12 horas, voy a aumentar la eficacia que tenía.
Esta acción va a permitir que la dosificación se haga generalmente cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la duración de la acción farmacológica es entre 8 y 12 horas. Otro concepto práctico, la utilizo cada 12 horas y le pregunto al paciente que tiene eficacia con la droga si le dura hasta la dosis siguiente que tiene que tomar. Y si me dice que 2 o 3 horas antes de tener que tomar su pastilla o su medicamento, el paciente ya refiere que el dolor se activó nuevamente, si lo pongo cada 8 horas. Pero tiene una velocidad importante en alcanzar el estado estable de concentración plasmática en 1 a 2 días, lo que me permite a mí que cada 48 a 72 horas yo puedo ajustar la dosis de esa medicación. Si yo le di una cantidad de medicación, le di 25 miligramos cada 12 horas y en 48 horas no tuvo respuesta, no tuvo alivio y no tuvo inconvenientes y no tuvo intolerancia, al tercer día le aumento a 50 miligramos cada 12 horas. Y le espero 48 horas más y nuevamente al día siguiente puedo aumentar a 75. O sea que cada 3 días yo puedo estar aumentando la dosis de esta medicación asegurándome todo esto. Pero tiene una alta biodisponibilidad. De la cantidad que yo utilizo de pregabalina, de la dosis que de ello sé que más del 90% se va a absorber y va a tener acción terapéutica. Y lo importante también es que no tiene prácticamente metabolismo hepático. 1 o 2% de la droga se metaboliza a nivel del hígado y no produce ni inducción ni inhibición de enzimas hepáticas. Con lo cual es fundamental entender esto para saber que no va a comprometer otros tratamientos con la mayor parte de los fármacos que requieren los pacientes complejos o los pacientes añosos. Entonces, no tengo compromiso de la función hepática, no altera anticoagulantes, no altera analgésicos, no altera antiepilépticos, no altera anticonceptivos, no altera medicación para diabetes, no altera tratamientos inmunológicos, no altera nada. Es una ventaja enorme que tiene, no tiene interacciones con otros fármacos y se excreta por vía renal prácticamente sin haberse metabolizado. Con función renal normal está bien, pero cuando uno tiene alteración de la función renal, hay tablas que inclusive vienen en todos los prospectos de la medicación, en todas las explicaciones de la medicación, que me permiten adecuar la dosis según el clearance de creatinina del paciente, tanto sea reduciendo la cantidad ingerida como espaciando el intervalo entre dosis. Llegando a un concepto práctico, que es el paciente anúrico en diálisis. Un paciente anúrico en diálisis debe recibir solo una dosis posdiálisis, porque no la va a eliminar y va a estar circulando permanentemente cumpliendo su acción terapéutica. La diferencia entre la gabapentina y la pregabalina es que la gabapentina tiene absorción directa y tiene esa farmacocinética de acción lineal como veíamos antes, que a cierta dosis tiene eficacia y a mayor dosis tiene más eficacia. La gabapentina se absorbe a nivel del intestino por transportadores que son saturables. Eso significa que si yo le doy un montón de gabapentina a esa persona, voy a saturar los transportadores, se va a absorber una proporción y el resto se va a perder. Por esto, la gabapentina, sabemos que a mayor dosis que utilizamos, menos proporción de absorción tiene. Y fíjense ustedes, por ejemplo, en este cálculo que estoy hecho acá a la derecha de la imagen que estamos viendo, si yo utilizo 900 miligramos de gabapentina, 300 miligramos cada 8 horas, voy a absorber el 60%, 540 miligramos. Si yo utilizo 3.600 miligramos, voy a absorber un tercio, 1.200 miligramos. O sea que tuve que cuadruplicar la dosis para duplicar la dosis activa absorbida. Esto hace que pierda eficacia en todo eso, pero además tiene una farmacocinética de acción no lineal, con la cual el aumento de la dosis va a depender de la absorción y la capacidad del individuo de responder hasta una dosis en la cual empiece a tener eficacia terapéutica. Lamentablemente la mayor parte de los pacientes que me toca ver en la práctica diaria que están tratados con gabapentina vienen recibiendo 300 miligramos cada 12 horas de hace 2 años. Y nunca lo aumentaron. Si la dosis es para cada persona, no, se quedaron con eso porque el concepto es que el médico le da lo que dice que le hace bien y al paciente no le hace bien y se lo mantienen igual. Entonces tenemos que aprender a manejar estos medicamentos para poder tener la respuesta adecuada que esperamos. Los antidepresivos tricíclicos, como
como vimos, tiene inhibición de la recaptación de serotonina y adrenalina, y por ejemplo, sabemos que la capacidad analgésica en este tipo de dolor es independiente del efecto antidepresivo. Cuando uno utilizaba antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, en tratamiento para depresión entre 75 y 150 miligramos, el efecto terapéutico empezaba ya por las 2 semanas. Mientras que cuando usamos 25 miligramos de amitriptilina para el dolor, el efecto terapéutico lo podemos evaluar a las 48-72 horas y mejora el descanso. La amitriptilina tiene una duración de acción de 24 horas, pero produce somnolencia las primeras horas. Por eso utilizamos habitualmente una sola toma nocturna para que mejore el descanso. Duloxetina, que puede llegar a durar hasta 12 horas, y en 1 o 2 semanas ya tenemos eficacia terapéutica. Se recomienda también utilizar inicialmente 30 miligramos una vez por día, luego cada 12 horas, luego aumentar a 60 miligramos, luego llegar hasta 120, más de 120 no ha demostrado más eficacia, pero a veces con 60 miligramos tenemos de sobra, sabiendo que también puede producir un poquito de somnolencia, un poquito de constipación. Mientras que la pregabalina tiene como efecto secundario la somnolencia transitoria, el aumento de apetito, el aumento de peso y los edemas periféricos, y la amitriptilina también produce aumento del peso, aumento del apetito fundamentalmente, y constipación sobre todo, la duloxetina produce reducción del apetito. Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta que a la asociación de las drogas nos va a permitir también tener un beneficio importante. Imagínense ustedes, estamos tratando a un paciente diabético y le damos pregabalina y amitriptilina y el paciente aumenta 10, 15, 20 kilos, su desequilibrio metabólico va a llevar a una mayor dificultad en el tratamiento de su enfermedad de base. Si podemos ir mezclando las cosas y podemos reducir el apetito en una persona que tiene trastornos metabólicos también, la duloxetina también está indicada en estos pacientes. Pero sobre todo para manejo de internación y para pacientes que van a estar tratados durante la internación, sobre todo para pacientes que van a la cirugía, la ketamina es una droga antagonista de los receptores NMDA que va a actuar justamente para evitar estos fenómenos de dolor exagerado en la instancia postoperatoria. Se utiliza también a nivel local, el tópico como veíamos antes, pero se utiliza predominantemente sobre todo en pacientes que tienen uso crónico de opioides. ¿Por qué? Porque durante la anestesia van a requerir una cantidad mayor de opioides y entonces sí vamos a ver que justamente podemos reducir todo eso y evitar la hiperalgesia inducida por opioides en algunos pacientes. Vimos antes que a nivel final, en la última línea de tratamiento estaba la utilización de cannabinoides. Y yo recurro muchas veces a la información que tenemos que recurrir, que es, por ejemplo, países como Canadá, que desde el año 2003 tienen derivados cannabinoides aprobados para el manejo del dolor neuropático. Cuando uno ve las líneas canadienses, los lineamientos canadienses de manejo del dolor neuropático, los cannabinoides están puestos en tercera y cuarta línea, tercer lugar y cuarto lugar. Antes hicieron el tratamiento con las otras drogas que ya vimos previamente nosotros. Si ellos que lo tienen lo utilizan no como primera línea, entendamos que por más cuestiones políticas, sociales y culturales que estemos viviendo hoy en día en todo el mundo vinculado a los cannabinoides, no tenemos por qué pensar que esto es un tratamiento mágico. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor recientemente, en marzo del 2021, estableció su posicionamiento con respecto al uso de los cannabinoides en el tratamiento del dolor, donde debido a la falta de evidencia de estudios de alta calidad de investigación, no se recomendaba el uso general de cannabinoides para el tratamiento del dolor. Las cuestiones individuales serán individualmente atendidas. Recordemos claramente que la meta es tratar de no solo reducir el dolor, sino que mejorar la calidad de vida del individuo. Y recordemos que los pacientes con dolor crónico, es raro que un tratamiento dirigido a un solo tipo de concepto fisiopatológico, de mecanismo fisiopatológico del dolor, pueda tener respuesta. Entonces, lo mejor para los pacientes que tienen dolor crónico son las terapéuticas combinadas.
que recordar el concepto de polifarmacia racional, la utilización de dos o más drogas de mecanismos de acción diferentes, justamente para poder mejorar el ataque a ese objetivo que tenemos, que es reducir el dolor y tener menos efectos secundarios, menos interacciones con otras drogas, facilitar el manejo y tener mejor eficacia con el paciente. Vemos entonces que el dolor neuropático es una condición compleja, porque muchas veces no se lo diagnostica, porque puede estar asociado a otros conceptos como trastornos del estado de ánimo, trastornos del descanso, discapacidad y calidad de vida reducida, debilitar al paciente, y que los tratamientos que tenemos hoy en día tienen una evidencia variable, no son absolutos en su capacidad de respuesta, y que pueden ser muchos o no efectivos o poco tolerados. Entonces tenemos que entender que vamos a tener que ser nosotros, los médicos, los que busquemos las nuevas opciones de tratamiento y no caigamos siempre en el uso de los opioides que no tienen tanta utilidad en este tipo de dolor. ¿Por qué fallamos? Fallamos fundamentalmente porque un concepto erróneo es hacer el tratamiento en base al diagnóstico de la enfermedad. Y fíjense ustedes que lo que estuvimos hablando hasta ahora es claro ejemplo de esto que les digo. El paciente tiene neuropatía diabética. Hay 10 mecanismos posibles de daño del nervio. Nosotros tratamos siempre la neuropatía diabética de igual manera. Estamos condenados al fracaso, porque no podemos tratar el mecanismo de producción. Y lo incorporamos al dolor dentro de la enfermedad sin terminar de entender que son mecanismos completamente distintos. Que sabemos que hay múltiples mecanismos de producción y perpetuación del dolor y que pueden ir cambiando, por eso lo que era eficaz en un momento puede perder eficacia con el paso del tiempo. Que usamos drogas que tienen una eficacia limitada o comprometida, pero muchas veces porque hacemos un diagnóstico inadecuado, porque a todo paciente que tiene diabetes y viene y le dice que le duelen los pies, resulta que le dicen que tiene neuropatía diabética y capaz que se torció los dos tobillos caminando. Tenemos que interrogar y revisar a las personas, no hagamos el diagnóstico rápido porque vamos a cometer errores frecuentemente. Recordar que no somos todos iguales, tal como les decía antes, y esa variación individual de la respuesta al tratamiento va a hacer que tengamos que aplicar distintas metodologías terapéuticas dependiendo de qué persona estamos hablando. No cometamos, por último, lo que llamo el error por vicio profesional. Y hay un viejo proverbio de Maslow que dice que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse un clavo. Si estamos preparados para tratar ciertas afecciones, ciertas dolencias, estamos especializados en ciertas líneas de razonamiento y de tratamiento, no queramos abarcar lo que no nos corresponde. Derivemos adecuadamente al paciente y no lo tratamos con la única herramienta que tengamos nosotros. Tratémoslo con lo que tenemos y derivemos a quien corresponde para que haga el tratamiento correspondiente. Muchas gracias.